¿Qué tal amigos? ¿Qué tal amigos de Casa Valentina del síndrome de Cantú de México? Pues les da la más cordial bienvenida en este día, en esta tarde tan especial, ya que tenemos a una gran invitada desde el Mar del Plata en Argentina. Entonces, bueno, pues estamos relativamente muy lejos, pero a la vez muy cerca y cada vez se van uniendo, se van juntando todavía muchos más amigos de Casa Valentina en todas partes, en todos los rincones, con el fin y el objetivo de poder llevar un mensaje, de hacer conciencia, de buscar alternativas de intervención para la mejora en nuestra población y en nuestra sociedad. Y le doy la bienvenida a nuestra coordinadora psicopedagógica aquí en Comitán de Domínguez, Chiapas, México, la licenciada Patricia Melgar, como siempre, acompañándonos. Gracias, Lick. Gracias, maestro. Y bueno, también, pues nuestra invitada de honor, nuestra invitada especial, pues aquí tenemos a Mariela Precedo, pues ella es técnico en apoyo terapéutico a los grupos familiares allá en Argentina, y también por ahí tiene dentro de su trabajo y de todo lo que ella realiza con relación a la intervención, también una especialidad sobre autismo que se ha venido trabajando y abordando a lo largo del camino y sobre todo con las necesidades que se van presentando con relación a la cuestión laboral, psicológica, de la educación especial y de la discapacidad. Mariela Precedo, un orgullo y un honor tenerte con nosotros como invitada especial. Gracias. Muy buenas tardes a todos, la verdad muy contenta, yo un placer, Fran, de estar convocada para esta invitación y bueno, siempre con la idea de poder transmitir y ayudar desde el lugar que uno pueda, así que bienvenidos a todos. Muy bien, gracias. Bueno, vamos a iniciar para que todos nuestros buenos amigos también que nos escuchan y nos ven, también conozcan de esto tan importante. ¿Qué es el acompañamiento terapéutico, querida Mariela? ¿Qué es? ¿De qué trata? La gran pregunta, viste, siempre, me río porque yo, nada, cuando me recibí me pasaba que nadie sabía lo que era el rol del acompañante terapéutico, entonces yo siempre tenía que explicar de qué se trataba, así que nada, me río porque ya es como una pregunta que tengo como grabada en mi mente, ¿no? Y bueno, el acompañante terapéutico, como lo estamos definiendo al día de hoy, te lo voy a decir porque en realidad fue cambiando, porque el rol se fue transformando, se fue ampliando, ¿no es cierto?, a través de la historia y todo el desarrollo. Entonces, por ahí hoy, en lo que nos posicionamos, por lo menos algunos colegas y yo, y creo que muchos más hoy en Argentina, es que el acompañante terapéutico es un profesional, digamos que trabaja en un equipo interdisciplinario, pero es un profesional más de la salud, que, digamos, trabaja en distintas esferas o ámbitos, ¿no es cierto?, de la persona que tienen que ver con lo social, con lo cultural y con lo emocional. Hoy por hoy, ya más lo que sería la salud integral, ¿sí? Porque por eso decía, el rol fue cambiando y antes era como estrictamente desde la salud mental, ¿sí? Pero hoy por hoy sabemos que nuestro rol abarca mucho más en todo también lo que es discapacidad, en distintos tipos de vulnerabilidades. Así que digamos que esa sería un poco la definición hoy por hoy, ¿sí? Claro, porque pues Link Patti, usted sabe también, aquí en México, pues los conceptos, las acepciones y las palabras tienen un rol distinto, una práctica distinta y un significado obviamente diferente. Por eso la pregunta en ese sentido. Y bueno, dentro de las prácticas educativas, si tomáramos un ejemplo, dentro de las prácticas educativas, también conocemos esta parte del acompañamiento terapéutico en diferentes áreas. ¿No es así, licenciada Patti? Sí, efectivamente. Nosotros aquí en México lo que se está utilizando dentro del marco como acompañamiento terapéutico es solamente en el factor educativo. Todavía no se ha implementado como en Argentina, que ahorita nos lo mencionaba la licenciada Mariela, que es en general, es un todo, ¿no? Porque no solamente implicaba la salud mental,
por lo que ella explica ahorita, el concepto, pero nosotros solamente nos vamos, cuando hacemos un acompañamiento terapéutico, es sobre la persona que tiene una inclusión para la escuela, el aspecto educativo, que en este caso también se ha ido modificando. Antes era sombra, después cambió a auxiliar pedagógico y ahora también ya se le dice que es la guía terapéutica para la integración del niño. Entonces ahí es donde se ha ido cambiando nosotros. También está por ahí lo que es el monitor, ¿verdad? Sí, el monitor también, ahí también el auxiliar monitor. Sombra queda afuera, ya queda como en ese hecho nada más de inicio, porque era el que le daba cobijo y le daba la guía. Pero se dieron cuenta, al igual que mencionaba la licenciada Mariela, que no era solamente dar el cobijo, sino que implica un poco más allá, que era esa guía de la integración y que implica no solamente lo educativo, sino el factor social, familiar. Igual, se ha ido modificando acá. ¿Qué piensas de esto? ¿Qué piensas de esto, querida Mariela? Sí, tal cual, que es necesario, digamos, que se vaya modificando. También recordemos que antes se hablaba de integración escolar y ahora se habla de inclusión escolar. Bueno, estos términos, digamos, fueron fluyendo con el tiempo, se fue entendiendo varios conceptos que antes por ahí, digamos, faltaba como darle una vuelta, ¿no es cierto? Porque hay una diferencia grande entre integrar e incluir. Entonces, nosotros sabemos que hoy por hoy el tema de incluir tiene que ver con acercarle a esa persona los apoyos que necesita para que pueda estar en ese ámbito y desarrollarse de la mejor manera posible, ¿no? Y escuchando una charla anterior muy interesante que ustedes tuvieron con Celeste, realmente coincidía yo en esto de que no es, digamos, tratar de normar a la persona, ¿no es cierto? Sino es darle los apoyos que necesita como para poder estar en ese ámbito y mostrar todas sus capacidades. Entonces, creo que es esa la mirada, digamos, que uno tiene que tener. Nosotros nos damos cuenta mucho cuando interviene el acompañante terapéutico en el ámbito educativo. Yo digo que siempre parece como que nosotros lo vamos humanizando de alguna manera, ¿no? Porque cuando vamos mostrando esto de que por ahí es una visión que toda la gente no se da cuenta, o algunos no lo ven aún, pero en realidad cuando vamos mostrando que perfectamente nos relacionamos, que ese niño o esa niña puede jugar como los demás, puede aprender quizás en otro ritmo, pero va aprendiendo, va resolviendo las cuestiones educativas. Realmente la mirada cambia mucho, inclusive para los padres, ¿no? Cuando también uno está en el ámbito domiciliario, lo comprueba esto, digamos, que le devuelve otra mirada diferente a la que ellos por ahí tenían desde esa dificultad que aparecía en ese niño o niña, ¿no? Claro, claro. Según la experiencia ya en Mar del Plata, en Argentina, querida Mariela, ¿qué tanta respuesta hay de los padres de familia ante esta convocatoria que cada día hace el acompañante terapéutico? ¿Qué tanto apoyo hay? ¿Hay respuesta de los padres de familia? ¿Cuesta un poco motivarlos? ¿Qué sucede? Sí, bueno, yo creo que van pasando por distintos periodos, ¿no? Porque, bueno, quizás cuando uno ingresa, los papás por ahí están como un poco desbordados por la situación, porque no saben muchas veces cómo relacionarse, ¿no? Con ese hijo por las conductas, a lo mejor, porque parece como hasta un conocido, ¿no? En el momento que aparecen todas estas dificultades. Pero nosotros sabemos esencialmente que como acompañantes tenemos que hacer un vínculo, digamos, muy estrecho con la familia, porque se genera un vínculo de confianza tal, digamos, que a nosotros nos da ese abordaje terapéutico que necesitamos, ¿no? Es como que nosotros contamos muchísimo con la figura de los padres porque primero nos dan toda la información que
nos es muy útil tener, por ejemplo, cuando el niño ingresa a la escuela, si tuvo algún problema, si hay algo que le afectó, ¿no es cierto? Y nosotros al tener en cuenta eso, podemos utilizar quizás ese día otras herramientas o podemos evaluar de otra manera. Entonces, yo creo que es fundamental primero el vínculo con los padres, ¿no es cierto? A la vez de con nuestro acompañado o acompañada, pero no, yo creo que nunca los podemos dejar de lado a los padres. Y cuando ellos sienten, digamos, ese vínculo, ese compromiso, se hace todo mucho más fácil, porque realmente cuentan con nosotros y nosotros contamos con ellos. Yo siempre digo que son eslabones de una misma cadena, ¿sí? Digamos que se van enlazando, y cuando hablo de estos eslabones también hablo de todos los actores que están en la escuela, ¿sí? Porque el acompañante terapéutico va como transmitiendo esa información relevante a todos los actores. O sea, y en eso, cuando digo los actores, también están los padres, ¿no es cierto? Obviamente que quizás tengamos reuniones de equipo que no estén los papás, pero nosotros sabemos que es muy importante esa comunicación, digamos, constante y fluida que tenemos que tener para lograr esos cambios eh, y esos objetivos que nos proponemos, ¿no es cierto?, con nuestro acompañado o acompañada. Claro, qué tan importante es? Cómo ve esta situación, licenciada Patti? Sí, 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 muy interesante. De hecho, me llama mucho la atención lo que ella acaba de decir y efectivamente comparto esa opinión de que los padres somos la base para poder integrar e incluir a nuestra familia, a nuestro hijo, a nuestra hija. Aquí me suena muy interesante porque somos los primeros que nos excluimos. O, por ejemplo, ya no hacemos las actividades sociales que implica que pertenecemos a un rol, a una sociedad, a una familia. Ya no vamos porque el niño que quiere los globos que están de adornos. Entonces, como ahí hay una situación de una conducta disruptiva, donde todo el mundo voltea a ver y nosotros como familia somos los primeros que nos sentimos segregados. Nuestro hijo, ¿no? Él quiere el objetivo, y entonces nosotros lo vamos excluyendo más y al hecho de ya no incluirlo en la sociedad porque no, es que me cuesta y me apena, nos da mucha pena los demás, no mi hijo, me da pena los demás. Y eso es un factor muy importante que esa de la intervención del que interviene con la familia, porque yo creo que deben ser los primeros que se deben intervenir, ¿no? Tal cual. No sé si se puedo contar una experiencia que tuve, Adelante. Fran. Bueno, porque me Claro. vino automáticamente a la cabeza, ¿no? A mí me pasó, ¿no es cierto?, que yo empecé trabajando en el domicilio con un niño. La familia tenía un equipo terapéutico que a mí me contacta para trabajar, pero bueno, yo con el tiempo voy notando que en realidad lo que decía este equipo que trabajaba y todo lo que por ahí había hablado con los padres, realmente no era, o sea, no era algo que yo podía como verificar, ¿no es cierto? O sea, es como que no había inclusive un trabajo en conjunto. Bueno, y empecé a notar muchas falencias que era muy difícil transmitirse a los padres porque yo estaba en un lugar, digamos, que quizás, y tenían todo el derecho, no me iban a creer cuando yo les dijera que bueno, que este equipo que ellos habían elegido, evidentemente, no estaba ayudando a su hijo como a mí me parece que tenía que ser, ¿no? Desde mi visión. Entonces, me llevó como muchas reuniones, poder, ya teniendo el vínculo afianzado con ellos, poder transmitirle esto, eh, y que yo en realidad lo hacía porque me parecía que tenía que dar esa visión desde mi rol, desde mi ética y de lo que yo realmente estaba sintiendo. Y yo estaba muy comprometida en querer, digamos, que ese niño salga adelante, entonces era como algo que yo no me podía callar, ¿no? Entonces, recuerdo que se lo dije y finalmente los padres terminaron cambiándolo de equipo. Y bueno, también estaba la posibilidad que quisieran que yo no vaya más, ¿no es cierto? Pero bueno, se dio que en realidad ellos entendieron lo que yo les quería transmitir, cambiaron de equipo y las cosas fueron muy diferentes. Y la verdad que es algo que me quedó muy grabado, porque a veces los padres, claro,
quizás no tienen la noción o la guía de ciertas cosas, y obviamente ellos depositan muchas expectativas, ¿no es cierto?, en los terapeutas, en las personas que les están diciendo que van a trabajar con su hijo y que lo van a ayudar a mejorar. ¿Y qué pasa cuando esto no es real? Cuando no está ese compromiso de realmente trabajar de esa manera, ¿no? Claro, y el compromiso visto desde todas las áreas, ¿eh? El compromiso visto desde todas las áreas siempre va a ser muy importante. Algo que ustedes mencionaban también y que en la parte donde manifiesta Mariela es el trabajo que también puede ser y debe de ser multidisciplinario. ¿Con quiénes puede apoyar el acompañante terapéutico? ¿De quiénes se vale? ¿De quiénes se puede apoyar el acompañante terapéutico? Bien, el acompañante terapéutico puede trabajar con fonoaudiólogos, terapistas ocupacionales, psicopedagogas, psicólogas, psicomotricistas, o sea, digamos, todo el equipo, pero también, o sea, eso sería el equipo terapéutico. También dentro de la escuela tenemos acá lo que se llama el equipo de orientación escolar, digamos, donde también ahí, o sea, se generan reuniones donde todos van tratando de aunar criterios como para ver cómo va ese niño logrando los aprendizajes, los objetivos, ¿no?, que se plantean para ese proyecto de inclusión. Sí, claro. Licenciada Patti, ¿algún comentario? Sí, totalmente de acuerdo con la licenciada Mariela. El cuerpo multidisciplinario que se puede acompañar al niño en este caso es muy importante, pero el hecho de que la familia sepa en sí que hasta dónde puede llegar ese apoyo terapéutico, hasta dónde puede generar un desarrollo de habilidad, pero hasta dónde también yo como familia puedo seguir apoyando, porque de repente pueden crearse ciertos círculos de vicio con los chicos, porque solamente trabajan con el terapeuta, pero cuando ya van en otro lugar ya no lo quieren trabajar. Entonces eso ya es un trabajo del padre, o sea, que el terapeuta también tiene que incluirnos a nosotros dentro de su cuadro de planeación. Ok, yo trabajo con tu chico, pero tu mamá vas a hacer esto, vas a hacer, tenemos nosotros también que adaptarnos, ¿no? Eso es, creo que es muy valioso esa guía de este terapeuta que está haciendo allá en Mariela, que es lo que nos hace falta un poco acá, ¿no? Tal cual, lo que dice la licenciada Patricia es esto de, digamos, generalizar los aprendizajes que llamamos acá en Argentina, ¿no? O sea, nosotros, por eso lo interesante muchas veces es cuando el acompañante terapéutico trabaja en la escuela y quizás un tiempito en el domicilio, porque también le da la posibilidad de mostrarle a esa familia las maneras de intervención para que después esos papás lo tomen, ¿no es cierto?, y lo puedan también ellos aplicar, porque esa es la idea, que uno le pueda transmitir, inclusive desde lo que, por ejemplo, trabaja con la psicóloga, y nosotros también lo trabajamos, y bueno, y después en su hogar también esto se pueda replicar, porque yo creo que ese es el verdadero cambio, digamos, y los padres son las que están las 24 horas, digamos, ¿no? Entonces, si ellos no pueden tomar estas herramientas, no pueden replicarlas, es como que parecería que el trabajo no está totalmente hecho, ¿no? Y sucede como todos los demás especialistas. Puede venir el mejor, pero si papá y mamá pues no hace la parte que corresponde, pues puede esto quedar mal, puede quedar a medias, ¿no? Y sucede con todos los demás. La parte fundamental es el padre de familia, y eso siempre lo vamos a decir, sea un niño con discapacidad, sea un niño autista, sea un niño común, caray, el padre de familia siempre va a ser fundamental. Y háblese de padre de familia, los dos, háblese de mamá solamente, háblese de papá únicamente. O sea, esto es indistinto. O sea, siempre se va a hacer la parte medular de todo el trabajo, ¿sí? Entonces, ¿cómo trabajar también esta parte? Ahí yo creo que también el trabajo, como decimos acá en México, la chamba, también ahí entra el acompañante terapéutico, porque es el que tiene que estar, yo creo, relacionado y qué tanto esta relación no pueda llegar a afectar la parte afectivo-emocional,
porque supongo que debes de trabajar también con esta parte, ¿no? Con los padres de familia, el acompañante terapéutico y el padre de familia, ¿no? Tal cual, Fran. Realmente nosotros vamos todo el tiempo tratando de separar, ¿no es cierto?, todas estas cuestiones que nos van llegando desde, digamos, esta transferencia que hacen los papás hacia la figura del acompañante y todo lo que nosotros vamos sintiendo para volverles obviamente algo terapéutico y objetivo. Cuesta un trabajo que por eso también está la super por medio que yo nombraba, porque muchas veces cuesta que uno, digamos, sepa, sobre todo a los comienzos, digamos, dónde estamos parados, hacia dónde vamos. Muchas veces esta cuestión de contener a los papás, de poder no solamente escucharlos, contenerlos y también intervenir cuando sea necesario, porque digamos que también hay papás que por sus distintas dificultades no nos dejan trabajar, es decir, es como, para llamarlo de alguna manera sencilla, ponen palos en la rueda, digamos, ¿no? Es como que cuando uno empieza a trabajar aparecen cuestiones que no nos dejan avanzar. Entonces, esto siempre tiene que ser charlado, digamos, por ahí hacer, bueno, buscar la estrategia de si uno puede tener una reunión, un espacio aparte y poder hablar con esos papás para transmitirle estas cosas, ¿no? Y cuál es la idea de seguir avanzando con todo esto. Y así sucede también con los psicólogos, ¿no? De tanto que escuchan, de tanto que sienten, de todo esto, también ellos son humanos. Entonces, ellos también tienen que llevar una terapia para poder liberar tanto estrés, tantos casos que pueden ver por ahí. Licenciada Patti, algo para ir cerrando que pudiera usted comentar aquí junto con Mariela. Creo que esto del acompañamiento familiar es un punto medular para poder sacar adelante no solamente al chico o chica, sino a la familia. La familia, porque somos un entorno, o sea, en el momento en que se tiene alguna situación que requiere el apoyo terapéutico para poder desarrollar sus habilidades, tenemos que incluir a todos, a todo lo que es su entorno, para que podamos apoyar. Desde el momento en que entra a la escuela, nosotros como papás, por ejemplo, aquí se tiene una cultura de que la escuela es donde están todo el día para que yo me pueda ir a trabajar, pero no le estamos tomando esa importancia de que la escuela va a ser esa pauta para su desarrollo de crecimiento de habilidades, ¿verdad? Y de aprendizaje, pero todo va a ser como viene de casa. A veces están alterados. Aquí en México ha ocurrido, ha aumentado el índice de violencia, por ejemplo, con lo de la pandemia, sobre todo se descarga con estas personas que tienen algún problema de condición o discapacidad, porque no comprenden en el primer grito, ¿no? No se entiende. Entonces ahí es donde este terapeuta familiar tiene que entrar con todo este equipo para poder sanar. Porque en el momento en que nosotros como papás, en mi caso, por ejemplo, pues fue un duelo, fue una herida que ha ido sanando, que ha ido siendo resiliente, pero que todavía y va a continuar, tendré que crecer conforme va creciendo mi hijo, ¿no? Porque me voy a enfrentar en algunas otras cosas. Pero el terapeuta familiar, como bien decía Mariela, es el pilar, es el conjunto, ¿no? Sí, sí, claro, Liz. Una pregunta, licenciada Patricia. Licenciada Patti, ¿a usted le ayudaría en mucho o en poco la presencia de un acompañamiento terapéutico familiar como Mariela, por ejemplo, en caso particular? Me hizo falta mucho. Si yo hubiese tenido ese acompañamiento familiar, me hubiera yo evitado muchas circunstancias de desgaste emocional mía y de mi entorno, porque pues mi hijo tiene hermano, ¿no? Y también ese desgaste hacia el hermano, el de conflicto entre parejas, ¿no? Creo que hubiera sido más práctico. Sin embargo, hoy en día sí, sigue siendo necesario, sería un buen manejo para poder, porque a veces nos vamos olvidando hasta como personas
Entonces, ahí también hay una exclusión, o sea, no solamente de mi hijo, sino también mía, de una vida social, y no lo sé encauzar, no sé cómo. Y entonces eso va a generar también un atraso para mi hijo, que en este caso es al que quiero incluir, pero yo tampoco me incluyo, y el acompañamiento familiar es lo que creo que se requiere, es lo primero que debemos de tomar como nota o como modelo para poderlo poner aquí en práctica. A mí me suena genial, o sea, digo, me hubiera crecido de mejor manera, porque esto va haciendo un crecimiento al final del día, ¿no? Reflexivo, de aprendizaje, pero hubiese sido mejor que hubiera habido un acompañamiento, porque aquí dividimos todas las especialidades, aparte el especialista físico, aparte el de lenguaje, aparte el conductual, y no hay un equipo, todos están por aparte. Por lo que yo escucho aquí con Mariela, ella encierra a todos, hacen el equipo, ¿no? Tal cual, yo una de las cosas que escuchándole a la licenciada Patricia, yo quería aclarar también que, por ejemplo, cuando se habla de las funciones del acompañante terapéutico, una de las funciones es fomentar, digamos, el mejor desarrollo de los lazos sociales, ¿no es cierto? Uno lo repite, pero en definitiva a veces no se practica. Pero ¿qué pasa? Yo me encuentro con el grupo familiar, ¿no? Muchos tienden a hacer esa acción hacia el afuera, pero los conflictos en la parte familiar siguen estando. Muchas veces tenemos conflictos graves familiares, ¿no es cierto? En la vinculación, por ejemplo, quizás madre-hija. Entonces, a mí me parece que salvando las distancias, digamos, de que quizás esa mamá además necesite un apoyo individual terapéutico, yo en mi rol de acompañante muchas veces trabajo esa vinculación, porque del surgimiento de conflictos lo vamos charlando y hacemos, digamos, una charla entre tres, por ejemplo, donde yo las voy dejando hablar y voy interviniendo en los momentos que considero, ¿no es cierto?, que son necesarios, y que eso, digamos, ayuda a que se puedan comunicar de otra manera. Entonces después vemos que hay pequeños cambios cuando uno y el otro lado se pudieron escuchar y hubo alguna intervención que pudo ayudar, ¿no? Entonces a partir de ahí uno va notando ese cambio tan interesante que bueno, que uno se propone lograr. Digo se propone porque no siempre se puede, lamentablemente. Sí, claro, así es. Y bueno, estimada Mariela Precedo, creo que nos tienes por ahí una muy agradable invitación. Te escuchamos para que los amigos, los buenos amigos de Casa Valentina, escuchen tu invitación. Adelante. Bien, sí. Nos faltaría definir bien exactamente la fecha, pero teníamos pensado a noviembre comenzar, digamos, con un curso que tiene que ver justamente de la intervención de la T en el grupo familiar, ¿sí? Donde nosotros queremos brindarle herramientas a los acompañantes terapéuticos y quizás también a cuidadores, pero digamos, para que puedan saber intervenir en el grupo familiar, ¿no es cierto? Es todo esto que yo les estuve contando, la idea es poder transmitírselo a ellos, porque muchos acompañantes dicen, no, yo trabajo con mi acompañado, pero mi familia no. Entonces la idea es empezar a revertir esto y que haya una especialización donde cada vez más acompañantes puedan tomar esto en cuenta, ¿no es cierto? Y puedan también intervenir dentro del grupo familiar. Así que estaríamos haciéndolo en noviembre. Ok, entonces aproximadamente en noviembre, considero que cuando tengamos ya todo esto, flyer, información, lo vamos a estar publicando sin duda alguna para que pues todos estemos enterados y esperando el momento para poder escuchar todo lo que pues bien nos pueden decir. Esto nada más fue una probadita muy pequeña, pero basta con relación a pues todo lo que puede ser en un momento dado el acompañamiento terapéutico en el grupo familiar. Licenciada Patti, sus últimas palabras aquí para nuestra querida invitada. Fue un gusto conocerla, fue un gusto escucharla. Creo que es
es un pilar importante que lo requerimos muchas familias, este acompañamiento familiar, porque es el conjunto de un todo para hacer una construcción. Yo sí me voy con ese buen sabor de boca de que habría que seguir aprendiendo más, sobre todo estas herramientas tan importantes para poder hacer una mejor familia, para la inclusión a esa sociedad, ¿no? Y me refiero pues al poder decir aquí estoy y aquí estamos, pero tenemos estas herramientas, ¿no? Que no nos vamos a sentir solos, vaya, ¿no? Entonces, agradezco mucho la invitación y le agradezco mucho escuchar a la licenciada Mariela. Bueno, muchísimas gracias. La verdad que realmente también un placer este intercambio con la licenciada Patricia y la verdad es que uno aprende mucho de estos intercambios. A mí también me encantó. Yo creo que siempre hay una construcción de por medio, ¿no? Cuando uno puede hacer estos intercambios y la verdad es que se aprende siempre. Y bueno, yo estoy muy contenta cuando hablo de esto de acompañar, por eso digo también, no es solamente acompañar a una sola persona, sino acompañar también a la familia, ¿no? Muchas veces. Así que bueno, será cuestión de seguir informándonos, seguir construyendo. Querida Mariela Precedo, pues queda abierta la invitación para que en otro momento, en otro espacio, pues nos sigas brindando parte de tu gran experiencia y conocimiento con respecto al tema del acompañamiento terapéutico en el grupo familiar y también para que te puedas unir al grupo de los buenos amigos de Casa Valentina y podamos seguir aportando un granito de arena de tantas necesidades que existen alrededor del mundo. Y bueno, muchísimas gracias a nombre del Centro de Apoyo Social Con Amor, Casa Valentina y del Grupo de Síndrome Genético de Cantú, México. Gracias, querida Mariela. Gracias, estimada licenciada Patti, por este espacio, que sin duda alguna es parte muy enriquecedora que nos llevamos. Muchísimas gracias a todos los buenos amigos que nos ven y nos escuchan de Casa Valentina. También gracias, un gran saludo y bueno, cualquier situación con relación a nuestro tema, también nosotros podemos canalizarlos directamente con la estimada Mariela. Con gusto, mucho gusto podemos ahí hacer la canalización. Que estén bien, que pasen un excelente día. Hasta luego. Un placer, hasta luego. Hasta luego.